Hola, tanto por Zoom como por YouTube. Muchas gracias por estar presentes en esta práctica de meditación. Hoy vamos a practicar nuevamente la concentración o unificación sabia. Esta es la tercera parte. Unificarnos con la naturaleza a través de la meditación no es una capacidad especial, es una capacidad humana. Y en esta práctica la propuesta es eh, prestar atención al cuerpo de forma profunda a través de la escucha. Es la práctica de la escucha profunda, asentando la atención en los tejidos profundos del cuerpo. Si el lenguaje de escuchar profundamente al cuerpo o a la piel o a los músculos, a los huesos, a los órganos, no funciona para ti hoy, te invito a utilizar la respiración eh, en vez de el ancla de escuchar, o poner la atención en alguna parte del cuerpo de forma bondadosa o cualquier otra técnica de anclaje o de reposar la atención en la realidad presente que funcione para ti. Así que comenzamos con la meditación. Una invitación a tomar varias respiraciones profundas como una transición del ruido al silencio. Escuchando la respiración. Y al encontrar tu espacio de meditación, que el cuerpo tenga suficiente estructura para mantenerse despierto y el abdomen esté suave para que el interior del cuerpo se suavice. Estructura con ternura. Si te ayuda, puedes cerrar los ojos. Y una invitación amable a generar la intención de hacer espacio para la concentración o unificación. Ahora una invitación a escuchar los sonidos de ambiente, empezando por lo que tal vez sea más fácil, escuchando sin tratar de poner mucho esfuerzo para descifrar qué es lo que está haciendo sonido.
escuchando sin el ruido mental del análisis o de la opinión, sino escuchando más bien con el torso, con el cuerpo, con las vísceras del cuerpo. Si la mente se distrae, simplemente comienza de nuevo, y ahora una invitación a prestar atención al área de la cabeza, escuchando profundamente lo que ocurre en esta parte del cuerpo, escuchando la piel, el área de la quijada, el cuello, el cuero cabelludo, tal vez en algún momento surja la necesidad de dejar ir el estrés del área del rostro o de la cabeza. Puedes hacerlo con la exhalación si eso te ayuda. Escuchando al cuerpo en el área de los hombros,
Una invitación a escuchar al cuerpo en el área de la espalda, en la piel, tejidos, columna, órganos, una invitación amable a escuchar los brazos, la piel de los brazos, los músculos de los brazos, los huesos, las manos. Escuchando las manos. Ahora una invitación a escuchar el cuerpo en el área del pecho,
escuchando los latidos del corazón, escuchando la respiración, escuchando los pulmones y el movimiento de los pulmones, si el cuerpo habla de que hay algún estrés o dolor, mira a esa parte con bondad. Abre el espacio para que pueda liberar el estrés. Agradeciendo al cuerpo porque tiene la confianza de hablar.
Una invitación a escuchar el área del torso, el abdomen, los órganos en el abdomen, estómago, intestinos, hígado. Escuchando tejido blando, las partes suaves y tiernas del cuerpo. Escuchando las sensaciones del cuerpo. Si hay pesadez o liviandad, calor o frío, humedad, resequedad, pulsación o vibración. Escuchando la vida en el cuerpo. Y ahora una invitación a escuchar la parte baja del abdomen, piel, órganos. Escuchando el área de las piernas, piel, músculos, huesos, tejido blando de las coyunturas.
y escuchando el área de los pies, piel de los pies, planta de los pies, dedos de los pies. Ahora una invitación a percibir si ha surgido alguna sensación de bienestar después de escuchar al cuerpo. Permítete disfrutar de ese bienestar. Y ahora una invitación a escuchar a tus emociones, sin enredarte en alguna historia, simplemente escuchando cómo esas emociones se pueden sentir en el cuerpo. Recuerda tener presente la bondad. Y ahora escuchando a tu mente de nuevo, sin enredarte en alguna historia, simplemente escuchando cómo los pensamientos y estados mentales pueden sentirse en el cuerpo, llevando bondad y dejando ir el estrés.
suavizando los músculos que se ponen tensos cuando estás pensando, invitándolos a que dejen ir el estrés. Dejando ir cualquier estado mental difícil, soltando estrés, soltando estrés. Y a medida que sigues escuchando el cuerpo, tal vez la mente se va aclarando. Tal vez comiences a ver que se tranquiliza un poco, se recoge, se recolecta. Tal vez hay alguna sensación placentera o de alegría por esto, una alegría apacible. Tal vez sientas más tranquilidad, paz, serenidad. Y tal vez después de un rato la mente quizás está más equilibrada. Tal vez la energía de tu ser se unifica como si varias corrientes de agua transcurrieran desde varias partes del cuerpo hasta el centro de tu torso, igual que varias corrientes de agua discurren hacia el centro de un valle y el agua se recolecta allí. Permite que la energía de tu cuerpo se asiente, se recolecte, se apacigüe. Y ahora una invitación a descansar la mente en el área del corazón, a prepararnos para abrir el corazón, revelando la bondad que ya está ahí para compartirla en todas direcciones.
descorriendo el velo de la parte de enfrente del corazón, dejando que la luz de la bondad brille. Descorriendo el velo del lado derecho del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de atrás del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo del lado izquierdo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de arriba del corazón, que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de abajo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección.
Y en los últimos momentos de la meditación, enviando agradecimiento por la oportunidad de practicar. Y muchas gracias por su práctica. El libro de Pasos hacia la Liberación de Gil Fronsdal. Voy a leer algunas cosas de el texto que me parece pertinente. Menciona en la página 91: todo ejercicio de meditación desarrolla la concentración. Se refiere a que si estamos practicando seguir la respiración y la energía de la mente se recolecta en ese ejercicio, vamos a ver el estado de concentración. Si lo hacemos prestando atención a las partes del cuerpo mediante un escaneo corporal, eso va a redundar eventualmente en que la energía de nuestro mente-cuerpo se recolecte. Si utilizamos el ancla del escuchar, reposar la atención en la capacidad de escuchar, eso eventualmente también va a derivar en un estado de concentración. Continúa Fronsdal. En algunas prácticas ese es su propósito principal, mientras que en otras la concentración es un subproducto. Una de las formas más comunes de desarrollar la concentración al meditar es enfocarse en la respiración. Otra aproximación es el ejercicio del amor bondadoso o bondad amorosa, como lo llama Thich Nhat Hanh, en el cual nos concentramos en alguno de estos tres aspectos: en las intenciones de bondad hacia nosotros mismos y hacia los demás, o en la repetición de frases que conforman esta práctica, o en los sentimientos que nos produce el enviar bondad. Otra forma de desarrollar una mente concentrada, tranquila y sin distracciones puede ser enfocarse en la naturaleza cambiante de la experiencia del momento presente sin enfatizar en ningún objeto en particular. Esto es lo que significa es que, por ejemplo, la práctica puede comenzar con la respiración y luego puede ser un escaneo corporal y luego se puede abrir el foco a añadir a prestar atención a todo lo que ocurre alrededor y en cada uno de los sentidos, y entonces la mente reposa sobre aquella experiencia que sea la que más llame la atención. Quizás estoy haciendo un ejercicio de respiración, usted está prestando atención a la respiración, pero pasó un camión y entonces la atención cambia o se muda brevemente a escuchar ese sonido, y cuando ya el sonido pasa, entonces regresa a la respiración y entonces a lo mejor ladra un perro y la atención se va de la respiración a escuchar y regresa. Está, se reposa sobre lo que está vivo y cambiando en el momento presente. Continúa Fronsdal. La concentración en la meditación no es como un foco láser lanzado desde la torre de control de la mente. Esto que tenemos como costumbre pensar que concentrarse es como el esfuerzo mental de estudiar para un examen. Eso no es la concentración en esta práctica. Lo que se le llama concentración es como una recolección de la energía de la mente que ha estado dispersa y se recolecta se recolecta, en vez de estar dispersa, está asentada. Más bien, la concentración es algo que cultivamos al enfocar física y mentalmente nuestra atención en el objeto de concentración con verdadera intimidad. Y ese era el propósito de este ejercicio. Muchas veces es común que hagamos un escaneo corporal y vamos por las fases del escaneo corporal,
un poco quizás ya ha sido costumbre o a lo mejor lo hacemos con bondad amorosa o con la respiración, soltando estrés, todo eso ayuda. El propósito de la escucha profunda del cuerpo es que hay veces que hay cosas ahí guardadas, hay dos razones. La concentración, que la energía se recolecte, pero también una puerta para lo que es el propósito de esta práctica, que es ver con claridad, ver la realidad con claridad. Y a veces en ese espacio que abrimos para escuchar al cuerpo profundamente, la piel, los tejidos, los órganos, quizás hay cosas ahí guardadas que no habíamos escuchado y que a lo mejor al prestar atención profunda, el cuerpo nos habla y nos dice, está pasando esto aquí. Esto me duele porque estoy guardando un recuerdo en esta área y necesito decir algo. Y es una oportunidad apreciada para sentarnos a escuchar nuestra propia vida que transcurre en el cuerpo, que muy probablemente no tenemos tanto tiempo de escuchar porque estamos todo el tiempo haciendo y prestando atención hacia afuera. Eh, pero también tiene el efecto de la concentración, de que la energía se recolecte, se asiente y entonces aparezcan esos estados más tranquilos que llevan a ver con claridad. Y el propósito de ver con claridad es que si vemos qué es lo que nos está enredando en sufrimiento, podemos ayudarnos a desenredarlo y sufrir menos. Mm. Hacer esto requiere dejar ir los pensamientos que nos distraen, en lugar de intentar eliminarlos por la fuerza. Para lograr eso es útil calmar cualquiera que sea la energía mental que está involucrada detrás de cada pensamiento. Establecer una intención firme pero apacible de permanecer concentrada también es beneficioso. Equilibrar esta intención con el dejarse llevar dentro del objeto de concentración también es útil. Diferentes ángulos. Por ejemplo, eh, me siento a meditar con la intención de establecer concentración y a lo mejor la mente está dispersa, pero yo continúo en ese esfuerzo sabio de decir, ese es el factor número 6 del noble octuple sendero. Voy a dejar ir la distracción y voy a regresar a un estado, voy a tratar de reposar la atención en aquello que se esté desarrollando que me ayude a que la mente esté más apacible. Si hay demasiada actividad mental, si hay demasiada distracción, quizás lo más sabio, parte del esfuerzo sabio, no sea necesariamente sentarnos en quietud, sino hacer algún tipo de actividad liviana, puede ser caminar, el mismo ejercicio de meditación, pero en movimiento, y el enfoque o el punto de descanso en la realidad presente es la planta de los pies, o puede ser algún tipo de movimiento suave como tai chi o yoga, y entonces el enfoque o punto de descanso es en el movimiento. Y puede ser que en diferentes días lo que necesitemos sea algo distinto, pues porque el cuerpo cambia, tiene sus fases, en el caso de algunas personas durante el mes. Así que quizás es algo que cambia de día a día. Es bueno tener varios enfoques o varios puntos, perspectivas desde las cuales nos acercamos a la práctica, sobre todo las perspectivas de la bondad y la compasión, de que a lo mejor ayer ay, pude meditar una hora, qué chévere, me sentí súper bien y hoy a lo mejor no me sale. Pues, pues podemos indagar en qué ocurre, así que el cuerpo necesita en ese momento y tratar de hacer lo mejor posible con la práctica. No es para castigarnos porque la práctica es para liberarnos de sufrir. Fronsdal menciona algo que me parece muy puntual y es que es preferible no concentrarse usando la fuerza bruta mental. En su lugar, podemos emplear nuestro discernimiento para descubrir cómo mantenernos concentrados de manera comprometida, pero relajada. Podemos desarrollar sabiduría sobre los obstáculos a la concentración y otras fuerzas que nos distraen. Este es el ejercicio de si hay alguno de los obstáculos presentes, aversión, aferramiento, aversión puede ser resentimiento, rencor, odio o rechazo de alguna experiencia, aferramiento puede ser que no podemos sacarnos de la cabeza algo que nos gusta mucho, adormecimiento es el tercero, agitación el cuarto y duda es el quinto.
Si hay alguna de esos obstáculos o sus variantes, podemos practicar desprendernos con bondad de ese estado mental y ponerlo a flotar sobre un charquito de agua y ver que la corriente se lo lleva. Y así podemos ver que no es lo que somos verdaderamente, es un estado mental pasajero. Eh, y así no estamos luchando con la mente porque está distraída o está enredada en un estado mental, simplemente decimos, esto es un estado mental difícil, pero es pasajero. En vez de utilizar tácticas inútiles como la aversión o la resistencia ante las distracciones, podemos aprender estrategias más eficaces para superarlas, lo cual nos conducirá a una mayor tranquilidad y unificación. También es beneficioso explorar cómo disfrutar de la práctica. La concentración no solo puede traer alegría, sino también tranquilidad y paz, que son algunos de los factores del despertar, lo que aparece cuando nos liberamos de los obstáculos. Este es el cuarto fundamento del mindfulness, mindfulness siendo el séptimo factor del noble octuple sendero, el que estudiamos justo antes de estudiar este factor. A veces también la concentración nos trae un grado mayor de tranquilidad y paz y alegría del que se suele experimentar en la vida cotidiana. Y es una de las razones por las cuales practicamos concentración, porque estamos acostumbrando a la mente a desarrollar otro tipo de costumbre, de comportamiento mental, que no sea necesariamente la preocupación o el estrés diario que nos causan mucho sufrimiento, nos enredan en mucho sufrimiento. Incluso una pequeña dosis de alegría y paz meditativa puede ser útil para fomentar una mayor concentración. Una mente concentrada es una mente serena, luminosa y consciente. Aunque maravillosa, no obstante, no es un fin en sí misma. Más bien, para aquellos practicantes que siguen el noble octuple sendero, una mente así es la posibilidad de obtener una claridad necesaria para alcanzar una profunda atención y sabiduría. Y de esa sabiduría es eh, lo que mencioné hace un rato. ¿Cómo me estoy enredando en sufrimiento y cómo puedo salir de ahí? Específicamente, una concentración profunda conduce a una comprensión penetrante del sufrimiento y de cómo liberarse de él. Esto, a su vez, facilita una comprensión directa de la verdadera naturaleza y utilidad de las cuatro nobles verdades que explican el origen y el fin del sufrimiento. Bien. Entonces, Gil Fronsdal propone un ejercicio. Hace las siguientes preguntas para que podamos ver dónde estamos en nuestra práctica de concentración. Pregunta cómo nos sentimos al estar concentradas, si nos sentimos enfocadas, centradas o absortas en ese estado, qué sensaciones físicas y qué sentimientos surgieron con la concentración, cuál era el estado mental en ese momento, si pudimos identificar calma o ecuanimidad, si ese estado de concentración fue algo placentero o que disfrutamos, recordando que el placer meditativo es un placer que no nos provoca sentimiento de aferramiento. Si provoca aferramiento, ya se nos fue. Es algo que sabemos que está por un ratito, pero lo disfrutamos mucho y sí se puede poco a poco convertir en costumbre, pero no nos aferramos a que ese es el resultado o el producto que vamos a obtener. No entramos a la práctica pensando, esto es lo que voy a alcanzar, porque eso también es un movimiento de aferramiento, más bien es, quiero soltar mi sufrimiento y quiero tener la intención de cultivar estados mentales que me lleven a ese fin del sufrimiento. Más bien es una intención de generosidad. Voy a dejar ir eh, eh, aquellas cosas que me hacen sufrir. ¿Cuál es el nivel de energía y vitalidad cuando estamos en un estado de concentración? E inmediatamente después, cuando ya nos levantamos del cojín y vamos a la vida diaria, ¿cómo nos sentimos? Y la invitación que hace para practicar esta semana es concentrarnos, desarrollar la concentración
escogiendo un, un punto de descanso en la realidad presente. Si es la respiración, Fronsdal invita a contar del 1 al 10 y del 10 al 1. Y si pierdes la cuenta, pues entonces puedes volver a empezar. Y tratar de rodearnos de cosas que sean relajantes o nos revitalicen justo antes de sentarnos a meditar. Por ejemplo, si estamos fregando los platos pues, o haciendo alguna tarea doméstica, en vez de decir, tengo que terminar esto porque voy a meditar y tal, muy probablemente note que cuando se siente a meditar está en estrés, porque lo que hizo justo antes fue estresante. Pero si entonces empieza la meditación cuando está haciendo su tarea doméstica, observe cómo es el estado mental, cómo está su mente cuando llega a sentarse en el cojín. Así que vamos a dejarlo ahí para que esa sea la invitación a la práctica de esta semana. Y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. Y una invitación a tomar varias respiraciones profundas para hacer una dedicación de méritos de la práctica. Dedicamos nuestra práctica a la liberación de todos los seres. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén seguros. Que todos los seres tengan salud. Y que todos los seres tengan paz.